ya adentrándonos en la habitualidad de este programa, más allá de los acontecimientos no gratos que hayan acaecido en nuestra ciudad, tenemos que continuar. Y quería empezar, recién pensaba mientras escuchaba la cortina, mientras hablaba con el maestro Sergio Corral, que está desde el control atento a todo lo que acontece, cómo introducir este tema que bien fue anunciado en la semana a través de una publicidad símil Telefe que grabaron mi papá y Sergio acá en la radio, sobre Vercingétorix y el origen de Francia, se podría decir, si es en sí un origen de Francia o no, estos acontecimientos que vamos a narrar a continuación. Pero para empezar tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que el español, el italiano, el francés, el rumano son lenguas romances. Son lenguas romances porque provienen del latín. ¿Y por qué provienen del latín? Obviamente es por el influjo del Imperio Romano, las diversas conquistas que realizó el imperio en su momento. También fue república, al principio fue un reino, pero al momento en que nos compete a nosotros, en este momento, que vendría a ser el proceso de la conquista de las Galias por parte de Julio César entre los años 58 a 52 antes de Cristo, que es lo que dura la cronología de este proceso. Estamos hablando de la República Romana en su modalidad, podría decirse, oligárquica. Si mencionamos la oligarquía, era uno de los tipos de gobierno imperfecto que había estipulado el propio Aristóteles. Su versión perfecta sería una aristocracia, que es un gobierno de unos pocos elegidos. Entonces, continuando obviamente con esto, en la explicación respecto a esto, y hablando puntualmente de la figura de Julio César, de cómo fue desarrollando un cursus honorum político en su tiempo, y cómo llega a ser nombrado procónsul, que luego les explicaré qué significa o qué responsabilidades conllevaba el cargo de procónsul, que era obviamente parte del organigrama de gobierno de la República Romana. Entonces empezaremos simplemente por mencionar cómo era todo aquel que quisiese realizar una carrera de magistrado en Roma, cuál era el escalafón que iba siguiendo. Obviamente se seguía un orden ascendente de cargos, una edad mínima de 30 años, y el primer escalafón era el de cuestor. Así realizaba una administración financiera, era el primer peldaño. Luego continuaba el cargo de edil, que era una policía urbana, realizaba abastecimiento, organización de juegos públicos. Era básicamente una vía para ganar popularidad. Pretor, que realizaba la administración de justicia y eventualmente obtenía mando militar o gobierno de provincia. Está aquí en el estudio el invitado de lujo que tenemos para el programa del día de hoy, pero antes de hablar con César vamos a hablar del tocayo de él, que es Julio César. Y luego el máximo cargo dentro de la
República Romana, la magistratura suprema, que era el cónsul, que tenía un mandato anual, se elegían anualmente, eran 2 cónsules por año, tenían imperium, poder de mando militar y jurisdicción máximo, y era el cargo que ocupó César en el 59, en el paso previo a su consulado en las Galias. Luego estaban los diferentes cuerpos legislativos, donde ejercía obviamente su poder sobre el Estado, los diferentes bandos que tenían existencia dentro de lo que era la República Romana en ese momento. Tenemos que hablar de un lado de los optimates, que significan los mejores, obviamente eran las personas más acaudaladas, que se enfrentaban a los populares, herederos de Cayo Mario, que había sido tío político de César y que se formó también bajo su influjo. ¿Cuál era el enfrentamiento? Obviamente el control del Estado y la posibilidad de aquellos que no ostentaban grandes cantidades de tierra, de dinero, pudieran obviamente ejercer magistraturas, cargos públicos o tener poder de veto, dependiendo del cuerpo que integraran. El más famoso de todos los cuerpos deliberativos de Roma era el Senado, que eran aproximadamente unos 600 miembros, luego de la reforma de Publio Cornelio Sila. Estaba compuesto por ex magistrado de carácter vitalicio y no electivo. No legislaba directamente, pero su senatus consulta o recomendaciones tenían un enorme peso político y moral y controlaban el tesoro público, la política exterior y la asignación de provincias a los magistrados salientes. Esto va a ser muy importante a la hora de que empecemos a contemplar y a entender qué hacía Julio César en las Galias. Las asambleas populares, en las que efectivamente votaban las leyes y elegían magistrado, aunque su funcionamiento estaba fuertemente condicionado por el peso de los votos de las clases censitarias más altas y por la influencia de las grandes familias. Y luego estaban los tribunos de la plebe, que aquí era el marco legal en donde se podía esquivar justamente el mandato del Senado, o la posibilidad de que el Senado ejerza algún tipo de veto. Que era lo que tenían básicamente los tribunos de la plebe, era poder de veto sobre cualquier acto de otro magistrado, y se convirtieron en una suerte de herramienta favorita de quienes buscaban sortear el control senatorial. Esto será fundamental en el momento en que, a través del tribuno Vatinio, que era obviamente una suerte de seguidor de César, o como se dice ahora, era un punto de Julio César, a través de la Lex Vatinia, que se le asignará el proconsulado en las Galias. Se le dará el control de 3 provincias, más una tercera provincia a la muerte de un procónsul, que serán tanto la Galia Cisalpina como la Galia Trasalpina. Estamos hablando sería noroeste italiano, sur francés. Y aquí es donde empieza todo este trajín, que tiene una curiosidad bastante importante, tiene varios ribetes y varios elementos muy interesantes para su análisis. Como dijimos, Julio César ya había sido cónsul, integraba un bando. También había una particularidad de que, obviamente, las aspiraciones de Julio César iban más allá de tener un consulado, un proconsulado. Estábamos en tiempo donde, luego de diferentes reformas a lo que concernía al ejército, dejaron de convertirse en meras milicias para convertirse en una suerte de ejércitos privados que respondían a la figura de la persona que obviamente los reclutaba, con futuras promesas de
tierras a la vuelta de las campañas, riquezas y obviamente una herramienta de movilidad social ascendente para todos aquellos, obviamente, que integraran el ejército. Julio César, para todo esto, justamente para llevar a cabo esta campaña de las Galias, y también sorteando el control que quería hacer sobre él el Senado, también tengamos conciencia de que él integraba este bando que dijimos, bando, facción, la podríamos mencionar, de los populares en contra de los optimates. Julio César vio la posibilidad en esta campaña de las Galias de, obviamente, de obtener un gran caudal de riqueza y un gran caudal de favores políticos que podía justamente comprar luego de todo el pillaje que podía hacer sobre toda esta región, que lo iban a catapultar a una posición de poder mucho mayor, que es la que tendría luego el final de esta campaña, que lo tendrá justamente ejerciendo una magistratura de corte vitalicia, que luego obviamente irá acrecentándose y aumentando el poder de esa magistratura, sobre todo quienes lo sucedieron, puntualmente Augusto, que fue el que creó el Imperio Romano, donde Roma pasa de ser una república a un imperio. Pero todo arranca aquí, todo arranca con la ambición de Julio César y la necesidad de ir a hacer esta expedición en las Galias, de anexar obviamente estas provincias y sobre todo de subsumir a todas las diferentes tribus galas, porque cuando hablamos de los galos y hablamos de este supuesto origen francés, que muchos piensan, o cuando históricamente en la historiografía tradicional se hablaba del origen de Francia, todos piensan en Clodoveo, todos piensan en Meroveo, en los merovingios, pero sobre todo en la dinastía de los carolingios y en Carlomagno, que vendría a ser el fundador del Imperio Franco, que fue el que unificó los diferentes reinos que ocupan el actual territorio francés, y obviamente toda la herencia de las dinastías más de corte monárquico tradicionales veían como el origen francés en la figura de Carlomagno, que es un debate historiográfico que se empieza a discutir con el transcurrir del tiempo. Tenemos que pensar también que Francia empezó a atravesar desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, de mediados del siglo XIX, dos procesos revolucionarios. Primero la Revolución Francesa, la que todos conocemos, en 1789, que se termina con la caída de Napoleón, el proceso revolucionario. Hay otros historiadores que dicen que la Revolución Francesa termina con el alzamiento de Napoleón y la monopolización del poder en la figura de Napoleón en 1799, si no me falla la memoria. Pero también hay un canon historiográfico que habla de una continuidad del proceso revolucionario, todo lo que fue al proceso napoleónico, que cae en 1815. Tenemos la restauración monárquica, la restauración absolutista en toda Europa, que lo hemos hablado con pelos y señales durante el proceso de las guerras de la independencia, y que lo hablamos hace 2 programas atrás, cuando justamente hacíamos referencia al plan continental de San Martín, obviamente la pinza con Güemes y lo que fue la declaración de la independencia. 1848, tenemos que pensar en una nueva revolución que termina en la instauración de la Segunda República Francesa, con un Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, que termina convirtiéndose en emperador, que termina
creando el segundo imperio francés, y que empieza a discutir justamente este origen de la nacionalidad francesa, o obviamente del honor francés, y se toma y se empieza a poner un poco en tela de juicio a Vercingétorix como el inicio de todo este proceso que desembocó en la creación de lo que es la nacionalidad, la nación francesa, y el honor nacional francés, que en algún momento tiene que haber empezado a gestarse. ¿Quién era Vercingétorix? Se van a pensar ustedes, lo estoy mencionando hace 20 minutos, pero no he dicho quién era. Vercingétorix era un líder militar galo, pertenecía a la tribu de los arvernos. Nosotros tenemos que pensar que cuando llega a Roma y conquista las Galias, había un montón de tribus. Se puede hablar de población indígena cuando se habla de estos, justamente de estos pueblos galos, que algunos tenían origen germánico, otros, había algunos que tenían origen britano, pero fundamentalmente se los menciona como galos, que eran una confederación, se podría decir, una especie de confederación de tribus que no tenían una unidad política, sino que había algunos, por ejemplo los eduos, que habían sido colaboracionistas históricamente de la República Romana, y estaban muchos, los vituriges, helvecios, séquanos, belgas, vénetos, pero los más importantes aquí son los arvernos. Los arvernos era la tribu de Vercingétorix, que tenía asiento en el macizo central, que el territorio actual se llama Auvernia. El padre de Vercingétorix, Celtilo, había sido justamente ajusticiado, ejecutado por sus propios pares por haber querido ser el rey de la Galia. Y pensar en el rey de la Galia es pensar en una unificación de todas estas confederaciones, estas tribus que no eran justamente, no se caracterizaban por tener relaciones simbióticas o relaciones de amistad entre sí, sobre todo entre los eduos y los arvernos. Como dijimos anteriormente, los eduos eran los más proclives a colaborar con la República Romana. Y continuando con esto, tenemos que justamente empezar a pensar en las diferentes campañas antes de la aparición de Vercingétorix, que se puntualiza en el año 52 antes de Cristo, y hubo un montón de conflictos que se pueden comprimir en un montón o resumir en varios nombres, pero básicamente en las diferentes batallas que se suceden una tras otra antes de llegar a la última y trascendental, que es el sitio de Alesia, ocurren, como dijimos, infinidad de batallas. Por decir alguna, Avaricum, Gergovia. Gergovia será la batalla donde se consolida la figura de Vercingétorix. Pero durante 6 años que se transcurrieron estas campañas, donde las instituciones romanas iban dotándole cada vez de mayor cantidad de ejércitos a Julio César, lo que obviamente lo complicaba más a Julio César, porque si no llegaba a salir vencedor de toda esta expedición, iba a tener que volver sin fueros a Roma a ser juzgado como un ciudadano de a pie y sin ningún tipo de protección política, y en caso obviamente de no haber ganado la expedición, de no haber traído la infinidad de riquezas que luego llevó, y la cantidad de seguidores políticos que ganó gracias a un diario que escribió, que se llama Comentarios,
de Julio César sobre la Guerra de las Galias, un libro obviamente escrito en latín, que iba redactándolo año a año y que iba haciéndolo llegar obviamente hacia Roma, era una suerte se lo toma como una suerte de panfleto donde se justificaba a sí mismo todas las campañas, donde en ciertos aspectos a veces incluso aumentaba la cantidad de efectivos que tenía los diferentes ejércitos que los atacaban a los romanos, y obviamente también, como dije, servían de justificación para luego el posterior envío de remesas militares, ejércitos y demás a Julio César, obviamente, para que pudiese enfrentar a todas esta confederación de tribus que, como dijimos antes del conflicto en Gergovia, que fue la primera derrota que recibe Julio César básicamente en 6 años de campaña. Y esta derrota que se sucede en Gergovia es por la obra y por la sapiencia militar y organizacional de este joven caudillo arverno que se llamaba Vercingétorix. ¿Por qué les puede llegar a sonar conocido el nombre de Vercingétorix? Si alguna vez leyeron la historieta Asterix y Obelix, bueno, podrán ver que el galo Asterix es una persona con unos bigotes grandes y un casco bastante particular. Bueno, la figura de Asterix está basada en la figura de Vercingétorix, que, estimo yo, los ilustradores, los guionistas de esta historia le han puesto un nombre un poco más amable, porque Vercingétorix no creo que hubiese sido muy fácil de pronunciar y muy popular entre el público infantil, que imagino que es un poco también al público al que apuntaba con todo esto. Como dijimos, ocurre esta batalla en Gergovia, donde ya Vercingétorix había podido unificar las diferentes tribus galas, ya había podido ser designado como rey de las tribus, y a su vez, al alzarse con una victoria que fue muy llamativa, sobre todo más que nada por la desorganización en el avance de las propias legiones romanas, que justamente terminó en derrota, y le resultó muy llamativo a Julio César, porque avanzaron más de lo que tendrían que haber avanzado las diferentes legiones. Y bueno, se alza con esta victoria que incluso llama la atención, y se ponen bajo su mando el pueblo históricamente rival de los arvernos, que son los eduos. ¿Qué es lo que sucede a continuación de esto? Sucede la batalla de Alesia, y ahí es donde acontece algo bastante particular, que es donde los galos, ya unificados como podría llamarse una nación, se refugian en el Oppidum, que era como una especie de fortaleza de finales de la Edad del Hierro, en este Oppidum de Alesia, donde van a resistir los embates obviamente del ejército de Julio César. Utilizan una estrategia de quema de recursos, como se utilizó en tantas ocasiones, cuando por ejemplo hemos hablado del éxodo jujeño, o hemos hablado incluso de las intervenciones militares del propio Martín Miguel de Güemes ante las invasiones de los realistas en Salta. Utilizaron la estrategia de quema de recursos para que no tengan de qué alimentarse justamente las tropas de la República Romana. Pero César tuvo una estrategia bastante particular en lo que fue este sitio de Gergovia. Establece como una suerte de muralla doble. ¿Por qué?
una muralla que rodeara, estamos hablando de unos 16 kilómetros de muralla, que era una línea de contravalación interior orientada hacia Alesia, justamente para que no se dé un enfrentamiento a campo abierto entre los galos y los romanos, pero unos 400 metros hacia afuera hace una línea de circunvalación donde evita con esta otra muralla que pueblos galos que no estén justamente en el sitio de Alesia puedan invadir y puedan ayudar obviamente a los galos que estaban en esta fortaleza. Si bien casi dije Asterix, si bien Vercingétorix llega a pedir auxilio, en los comentarios Julio César dice que unos 250.000 galos vinieron en auxilio de sus compatriotas. Aún así, y a través de las maquinarias de asedio que utilizó Julio César y las diferentes estrategias militares, siguió el conflicto, y Vercingétorix se vio perdedor, y para evitar que muera todo su pueblo de hambre se entrega ante Julio César, el cual lo encarcela, lo utiliza como una suerte de premio de guerra, lo utiliza como un elemento simbólico de su poder y de todas las riquezas que había traído desde las Galias hacia Roma, y obviamente como elemento de ascenso político. Lo encierra en mazmorras y lo ejecuta 6 años después, a manera también de tortura y de muestra del ejercicio descarnado del poder que había hecho en ese momento. ¿Qué es lo que sucede posteriormente con esta figura de Vercingétorix? Estamos hablando de que fue el primero que unificó todas las tribus galas. Ya hablamos de la contraposición entre la historiografía, que habla del origen de Francia con el Imperio Franco y los carolingios y demás. Es a partir de una investigación arqueológica que encarga el propio Napoleón III, que se empieza a investigar los sitios arqueológicos, porque tenían que la única prueba que tenían eran los comentarios de Julio César escritos en latín hacía 2000 años, 1800 años aproximadamente. Tenían que descubrir el sitio de Alesia. Bueno, ese sitio de Alesia se fue desenterrando en etapas. El libro que escribió Napoleón III se llamaba Julio César, Historia de Julio César. Lo escribió entre los años 1860 a 1865, y encontrará algunos fragmentos del sitio de Alesia, pero no había una manera de cotejar la realidad de eso. Simplemente algunos decían que se agregaban objetos a mano, se sacaban de un museo y se enterraban bajo tierra monedas, cuestión que muchos años después, y ya habiendo pasado un montón de tiempo, se empieza a descubrir que a través de los vuelos en avión se miraba la vegetación desde el cielo, y se veía un crecimiento diferente de las especies vegetales, y eso sirvió como basamento para poder justamente desenterrar el yacimiento arqueológico de Alesia, que al día de hoy está bien ubicado. Hay un museo en el mismo sitio, un centro de interpretación, donde hay una reconstrucción de unos 100 metros de lo que era esta muralla de contravalación y circunvalación, y los diferentes fosos y trampas que se utilizaron dentro de esos lugares para que justamente sirvieran de arma militar. Hay un debate historiográfico bastante importante que creo que lo podemos desarrollar con profundidad en otro programa. Simplemente nos atendremos a una simple mención, que la figura de Vercingétorix se la disputarán posteriormente los gobiernos, y
sobre todo a través de lo que le sucedió a Francia en los diferentes conflictos continentales y mundiales, cómo se va a disputar la figura de Vercingétorix y se lo querrá poner como un ejemplo de una necesidad de recibir un invasor, o de un gobierno, o de una figura, un caudillo que necesitaba que venga un invasor a colonizarlos o a brindarle intelectualmente el paso hacia la evolución, que era básicamente la tesis que utilizaba Napoleón III, que la toma el mariscal Pétain con el gobierno colaboracionista de Vichy, con la invasión de los nazis en Francia. Recordemos que el mariscal Pétain había sido héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial. Cuando los franceses invaden, cuando los nazis, obviamente los ejércitos del Reich, invaden Francia, se crea un gobierno colaboracionista, y decía el propio mariscal Pétain que Vercingétorix era un ejemplo de que había que permitir que una potencia extranjera venga y traiga el avance, el avance tecnológico, el avance en el pensamiento, en la forma de gobierno, como habían hecho los galos cuando permitieron que los romanos los conquistaran y les dieran paso hacia la civilización. Del otro lado, De Gaulle decía lo contrario. De Gaulle decía, y era el líder de la resistencia francesa, que Vercingétorix era el cabal ejemplo de que había que resistir ante una invasión extranjera y que había que hacerlo con honor, como terminó sucediendo luego de la victoria de los aliados, y terminó siendo Vercingétorix parte de esta construcción de un líder nacional sin herencia germánica, sin herencia carolingia, que lo separaba obviamente de los alemanes, porque pensemos que el imperio franco en su momento se divide en oriental y occidental. El imperio franco oriental termina convirtiéndose en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que diría que alemanes y franceses vienen de la misma línea. El héroe nacional que los separaría a los franceses de los alemanes serían los galos, y en la persona de Vercingétorix es que justamente se construiría este mito del primer patriota nacional francés.